Bienvenidos a De Debate. Hoy vamos a poner sobre la mesa una modificación propuesta que, la verdad, está generando bastante ruido en el ámbito fiscal mexicano. Se trata de la posible adición del artículo 29A bis al Código Fiscal de la Federación. Y bueno, esta propuesta no es aislada, ¿eh? Se vincula directamente con otra exigencia que también se está planteando para los comprobantes fiscales por Internet, los famosos CFDI. Me refiero a la que está en la fracción I del artículo 29A, que busca asegurar que estos documentos realmente amparen operaciones existentes, verdaderas, actos jurídicos reales. Exactamente. Y justo ahí, creo yo, es donde se centra el meollo de nuestra conversación hoy. A ver, esta nueva facultad que le permitiría a la autoridad fiscal determinar si un CFDI es falso o no. Pero ojo, durante el ejercicio de cualquier facultad de comprobación, o sea, sin tener que irse primero al procedimiento específico que también se propone en el artículo 49 bis, ¿es realmente una herramienta indispensable para que la recaudación sea más eficiente en esta lucha contra la simulación? ¿O es que acaso representa más bien una puerta abierta a la incertidumbre? Un riesgo potencial para la seguridad jurídica del contribuyente porque, podría debilitar las garantías del proceso. Esa es la pregunta clave que vamos a explorar. Desde mi perspectiva, yo considero que esta adición sí fortalece, y de manera necesaria, la capacidad de fiscalización, sobre todo frente a estos esquemas de evasión que se basan en operaciones simuladas. Lo que busca es agilizar la actuación de la autoridad. Y yo, por mi lado, plantearé las serias preocupaciones que esta propuesta me genera, principalmente en términos de la discrecionalidad administrativa y la posible erosión de garantías procedimentales que son, fundamentales para la defensa del contribuyente. Perfecto, entremos en materia entonces. Yo sostengo que la adición de este artículo 29A bis es una consecuencia lógica, casi diría yo, ineludible, de la nueva exigencia de realidad material para los CFDI, la que se plantea ya en el artículo 29A fracción IX. A ver, si vamos a poner como requisito legal que un CFDI refleje una operación genuina, pues necesitamos darle a la autoridad un mecanismo ágil, efectivo, para que lo verifique en la práctica, ¿no? El principal motor detrás de esto es, sin duda, la eficiencia administrativa. Pensemos en un escenario, común, una revisión de gabinete, de esas del artículo 48 del Código. Durante esta revisión, que ve toda la contabilidad del contribuyente, la autoridad detecta indicios sólidos, quizá documentación que no cuadra, falta de infraestructura, flujos de efectivo raros, inexistentes, que apuntan a que un CFDI en particular no corresponde a una operación real. Tiene sentido. De verdad, obligar a la autoridad a parar esa revisión, iniciar un procedimiento totalmente nuevo, el específico del 49 bis, que además, ojo, se propone principalmente para visitas domiciliarias muy focalizadas, con todos sus plazos, sus formalidades, solo para ver esa irregularidad que ya detectó. El 29A bis propuesto permite justamente que la autoridad actúe sobre ese hallazgo, de volada, ¿no? Dentro de la facultad que ya está ejerciendo. Además, y esto es importante, la propia exposición de motivos de la iniciativa lo dice. Esta norma busca cerrar una posible defensa, formalista, aquella donde el contribuyente podría decir, oye, la veracidad de mi CFDI solo me la puedes cuestionar por el procedimiento del 49 bis, incluso si la falsedad es obvia en otro contexto. En resumen, se busca fortalecer la lucha contra la evasión sofisticada, permitir una actuación más expedita y priorizar la sustancia económica sobre la rigidez del procedimiento cuando la irregularidad es, flagrante. Entiendo perfectamente la búsqueda de eficiencia, claro. Pero mi perspectiva sobre las implicaciones es, radicalmente distinta. La introducción de este artículo 29A bis, así como está redactado, genera, una incertidumbre jurídica considerable. Y la genera precisamente porque permite a la autoridad, saltarse, obviar un procedimiento específico que es el propuesto artículo 49 bis. Y no hay que olvidar que ese procedimiento, aunque sea nuevo, se está diseñando con un propósito muy claro, muy concreto. Establecer un camino, un cauce detallado
para determinar la presunta inexistencia o simulación de las operaciones que ampara un CFDI. Y fíjate, contempla salvaguardas importantes. Se necesita una orden específica y motivada que diga por qué se presume la falsedad. Prevé la suspensión temporal de los sellos digitales, que no es cosa menor, es una medida cautelar fuerte. Otorga un plazo, muy breve, sí, de 5 días, pero es un plazo para que el contribuyente presente pruebas y argumentos para desvirtuar esa presunción, y pone un plazo de 15 días para que la autoridad emita una resolución bien fundada y motivada sobre ese punto específico. Entonces, permitir que la autoridad pueda llegar a la misma conclusión, o sea, determinar la falta de veracidad de una operación amparada por un CFDI, pero en el marco de cualquier otra facultad de comprobación, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, qué sé yo, sin seguir estas garantías procesales explícitas, abre una puerta muy peligrosa a la discrecionalidad y, potencialmente a la arbitrariedad. Yo me pregunto seriamente cómo se van a aplicar en la práctica conceptos tan cruciales como operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales fuera del marco detallado del 49 bis. ¿Bajo qué estándar de prueba se va a tomar esa determinación en una revisión de gabinete, por ejemplo, si se amparan en el 29 bis? El 49 bis al menos establece una presunción legal específica y un camino probatorio definido para tratar de rebatirla. Mi temor es que esta nueva vía le permita a la autoridad tomar determinaciones, más sumarias, ¿no?, sobre la validez de los comprobantes, y que esto vulnere de facto el derecho a una defensa adecuada del contribuyente al no contar con la estructura procesal y los plazos diseñados, ex profeso, para abordar una cuestión tan compleja y con consecuencias tan graves como es que te acusen de simulación. Comprendo la preocupación por las garantías, de verdad. Pero pongamos en la balanza la necesidad imperiosa, diría yo, de combatir la evasión fiscal, que usa mecanismos cada vez más elaborados. La eficiencia en la fiscalización no es un capricho, es una herramienta esencial para proteger los ingresos públicos, los que financian servicios esenciales para todos. El artículo 29A bis, visto desde aquí, está pensado para evitar, retrasos innecesarios, dilaciones indebidas basadas en lo que podrían considerarse meros formalismos procedimentales, sobre todo cuando la falta de sustancia es palmaria, es evidente. Si en el curso de una auditoría integral, pensemos otra vez en la revisión de gabinete del 48, donde se ve toda la contabilidad, la autoridad junta evidencia, contundente, de que una operación que está en un CFDI simplemente no ocurrió. No se entregaron bienes, no se prestó el servicio, el supuesto proveedor es una empresa fantasma de esas. Realmente aporta valor obligarla a suspender todo y abrir un procedimiento específico como el 49 bis. Eso podría dar margen a que, se destruyan pruebas o se complique la acción fiscalizadora sin necesidad. No se trata de pisotear garantías, sino de permitir una respuesta, coherente, ágil, ante una irregularidad que se detecta de forma flagrante dentro de un procedimiento que ya está en marcha. Es darle consecuencias inmediatas a lo que se encuentra en la auditoría. Sí, ese argumento de la eficiencia es recurrente, lo escuchamos mucho, pero la pregunta sigue siendo ¿a qué costo? La seguridad jurídica es un pilar fundamental del Estado de Derecho y exige, por definición, procedimientos claros, predecibles y que ofrezcan garantías suficientes para la defensa. Permitir explícitamente que la autoridad pueda eludir el procedimiento del artículo 49 bis, que, insisto, parece diseñado con cuidado para verificar la realidad de las operaciones con ciertas salvaguardas, introduce precisamente ese elemento de imprevisibilidad y discrecionalidad que la seguridad jurídica busca, evitar. La eficiencia recaudatoria es un objetivo legítimo, claro que sí, pero no debe alcanzarse sacrificando garantías procesales fundamentales. Mi pregunta directa es, ¿qué impide, en la práctica, que la autoridad fiscal opte sistemáticamente por usar la vía del 29A bis, simplemente porque es más rápida y menos exigente en términos procesales? Incluso en casos donde la complejidad o las dudas razonables
pues ameritarían el análisis detallado y las garantías específicas del procedimiento del 49 bis. La redacción del 29A bis, con esa frase clave, sin que se requiera agotar previamente el procedimiento a que se refiere el artículo 49 bis. Híjole, suena mucho más a una opción a discreción de la autoridad que a una delimitación estricta de ámbitos de aplicación que se excluyan mutuamente. Si la intención fuera realmente distinguir ámbitos, la redacción tendría que ser mucho más precisa, ¿no crees? Entiendo esa lectura de la redacción, sí, y la preocupación por la ambigüedad. Pero déjame ofrecer una interpretación alternativa, digamos, sobre el alcance y la relación entre ambos artículos, que considero que se ajusta más al sistema general de facultades de comprobación. Yo no creo que el 29A bis esté pensado para eliminar o para sustituir al 49 bis. Creo que está pensado para operar en circunstancias distintas. A ver, el artículo 49 bis, si leemos con cuidado toda la propuesta, está ligado de forma expresa a una facultad muy específica, la de practicar visitas domiciliarias, bajo el nuevo inciso G de la fracción V del artículo 42. Y el único y exclusivo objeto de esa visita es verificar que los CFDI amparen operaciones reales. O sea, la autoridad inicia esa visita ya con la presunción o la sospecha fundada de que hay operaciones simuladas amparadas por CFDI. Es una herramienta focalizada. En cambio, el 29A bis operaría de manera, incidental o consecuencial, si quieres. Pasa cuando la autoridad, ejerciendo cualquier otra de sus facultades, una revisión de gabinete, artículo 48, una revisión electrónica, artículo 53b, incluso una verificación de expedición de comprobantes, artículo 42, fracción quinta, detecta durante el desarrollo de ese procedimiento más amplio que un CFDI específico no cumple el requisito de realidad. En ese contexto, el 29A bis simplemente confirma una potestad que, en mi opinión, debería ser, inherente a cualquier revisión fiscal integral, la de poder determinar las consecuencias fiscales de un comprobante que se demuestra falso o que no refleja la realidad, sin tener que paralizar el procedimiento en curso y empezar de cero con otro distinto y específico. Es darle coherencia al ejercicio de las facultades. Lamento insistir, de verdad, pero esa interpretación de ámbitos separados y no opcionales, no me resulta convincente a partir del texto como está propuesto. La frase clave es esa: sin que se requiera agotar previamente el procedimiento del artículo 49 bis. Esa es la que genera toda la ambigüedad y el riesgo. Gramaticalmente sugiere una facultad alternativa, una opción para la autoridad. Podría interpretarse, y mi temor es que así se haga en la práctica, como que incluso si la autoridad detecta indicios de falsedad en un CFDI durante una revisión de gabinete, puede elegir si inicia el procedimiento más garantista del 49 bis, con su presunción formal, plazo probatorio específico, etc., o si simplemente resuelve la cuestión de forma más expedita dentro de la propia revisión de gabinete, amparándose en el 29A bis. Si esto es posible, entonces la especificidad y las garantías del 49 bis se diluyen muchísimo, porque la autoridad podría atender a elegir el camino procesal que le resulte más conveniente o más rápido, que no necesariamente es el que ofrece mayores protecciones al contribuyente para defender la veracidad de sus operaciones. Si la intención legislativa es realmente delimitar ámbitos, uno para sospechas previas que motiven una visita específica, 49 bis, y otro para hallazgos incidentales, 29A bis, entonces la redacción legal necesita ser drásticamente más clara y explícita. Tiene que evitar esta discrecionalidad en la elección del procedimiento. Entiendo el punto sobre buscar mayor claridad en la redacción. Sí, es un punto válido. Pero abordemos ahora la cuestión de los estándares de prueba. Argumentas que aplicar el 29A bis podría llevar a estándares probatorios, más bajos o subjetivos que los del 49 bis. Yo no estoy tan convencido de eso. A ver, los estándares generales de prueba que se aplican en cualquier auditoría fiscal ya exigen a la autoridad fundamentar y motivar sus conclusiones.
Cuando la autoridad ejerce sus facultades bajo el artículo 48, por ejemplo, ya tiene la obligación legal y la práctica consolidada de evaluar la materialidad y la realidad de las operaciones documentadas. Esto implica revisar contratos, verificar entregas de bienes, prestación de servicios, analizar flujos de efectivo, comprobar si existe personal, activos, infraestructura, o sea, toda la sustancia económica que está detrás del comprobante. El artículo 29A bis en este contexto simplemente permitiría a la autoridad extraer las consecuencias lógicas de esa evaluación específicamente respecto a los FDIs que amparan esas operaciones que no tienen materialidad, sin necesidad de abrir un paréntesis procesal con el 49 bis si ya está inmersa en esa revisión integral. Y no olvidemos además un principio fundamental en materia fiscal. La carga de la prueba de la existencia y veracidad de las operaciones que generan un beneficio fiscal, como una deducción o un acreditamiento, recae primordialmente en el contribuyente que pretende ese beneficio. El 29A bis no altera esa carga probatoria fundamental. Pero ahí está precisamente el kit de la cuestión probatoria. Si bien es cierto que la autoridad debe evaluar la materialidad en general y que la carga de la prueba recae inicialmente en el contribuyente, el artículo 49 bis introduce un elemento específico y crucial, un marco formal para la presunción de inexistencia o simulación de la operación amparada por el CFDI, establece cómo se comunica esa presunción, qué plazo tiene el contribuyente para desvirtuarla específicamente y cómo debe resolverse sobre esa presunción. Mi pregunta persiste: ¿cómo se definirá y sobre todo cómo se probará una operación inexistente, falsa o simulada bajo la aplicación potencialmente más sumaria del 29A bis dentro de, por ejemplo, una revisión de gabinete? ¿Se aplicará la misma lógica de presunción que en el 49 bis, aunque no esté explícitamente regulada para ese caso? ¿Se le dará al contribuyente una oportunidad de defensa igualmente enfocada y con plazos razonables para abordar esa específica imputación de falsedad dentro del mare magnum de una revisión general? El riesgo real es que, sin esa estructura clara del 49 bis, la determinación de inexistencia bajo el 29A bis termine dependiendo, en exceso, de la apreciación subjetiva del auditor en turno, sin las mismas salvaguardas procesales explícitas que se ofrece el 49 bis, para que el contribuyente pueda concentrar su defensa en rebatir esa presunción específica. La propia exposición de motivos intenta definir existente y verdadera con sinónimos como real, cierto, auténtico, pero todos sabemos que la aplicación práctica de estos conceptos tan abstractos a operaciones económicas complejas requiere un estándar probatorio claro, objetivo y, sobre todo, un debido proceso garantizado. ¿Garantiza eso el 29A bis? Tengo mis serias dudas, la verdad. Hablemos entonces del impacto práctico. A ver, ¿quién se vería realmente afectado? Desde mi visión, el impacto principal y directo del 29A bis recae sobre aquellos contribuyentes que, deliberadamente incurren en prácticas indebidas. Las famosas empresas que facturan operaciones simuladas, las EFOS, y aquellas que deducen esas operaciones, las EDOS. Para el contribuyente cumplido, aquel que realiza operaciones genuinas, que tiene sustancia económica real, que documenta bien sus transacciones con contratos, evidencia de entrega de bienes, pruebas de prestación de servicios, registros contables coherentes. Vamos, para ese contribuyente, esta facultad no debería representar un riesgo adicional significativo. Es más, hasta podría argumentarse que incluso le beneficia indirectamente. ¿Por qué? Porque al permitir a la autoridad actuar de forma más ágil para detectar y neutralizar a quienes sí defraudan al fisco mediante la simulación, se contribuye a crear condiciones de competencia más justas y se evita que los recursos de fiscalización se diluyan en procedimientos larguísimos para casos que a veces son evidentes. Se trata, en teoría, de enfocar la acción fiscalizadora donde realmente existe un problema grave de evasión, liberando recursos para auditorías más complejas o para la atención de contribuyentes que sí cumplen. Esa visión del impacto práctico me parece francamente demasiado optimista.
Y creo que no considera los riesgos reales incluso para el contribuyente que actúa de buena fe. El temor fundado, y lo he escuchado de varios, es que durante una auditoría de rutina, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, la autoridad fiscal, amparándose en la flexibilidad que le daría el 29A bis, determine de forma relativamente rápida y quizá con un análisis menos profundo de lo necesario, la falsedad o inexistencia de ciertas operaciones amparadas en CFDI. Y lo más preocupante, que con base en esa determinación incidental, aplique consecuencias fiscales inmediatas dentro de esa misma auditoría general. Por ejemplo, podría rechazar de plano deducciones o acreditamientos de IVA ligados a esos CFDI, determinando un crédito fiscal pues cuantioso, sin haber pasado por el proceso formal de notificar una presunción específica, sin dar el plazo dedicado para la defensa sobre ese punto concreto y sin emitir una resolución específica y detallada sobre la inexistencia de la operación, tal como sí lo prevé el artículo 49 bis. Esto colocaría al contribuyente, incluso al que tiene pruebas de su operación pero quizás no las presentó de la forma más convincente en el primer momento de la auditoría general, en una situación de indefensión relativa. Se vería obligado a combatir esa determinación ya consumada y con efectos económicos inmediatos a través de un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo posterior, lo cual es siempre más complejo y costoso que tener la oportunidad de desvirtuar la presunción de falsedad en un procedimiento específico y previo como el del 49 bis, antes de que se determinen las consecuencias fiscales definitivas. Incluso puede generar un efecto inhibidor en operaciones legítimas, pero que son complejas de documentar, ¿no? Sí queda claro que la discusión en torno a este propuesto artículo 29A bis, pues, encapsula una tensión clásica, ¿no? Una que siempre existe en el diseño de cualquier sistema fiscal moderno. Por un lado, esta búsqueda constante por parte del Estado de mecanismos más eficientes, más efectivos, para asegurar el cumplimiento tributario y combatir fenómenos tan dañinos como la evasión y la elusión fiscal, especialmente las que se basan en simular operaciones. El 29A bis se inscribe claramente en esta lógica, permitir una verificación más expedita de la realidad material de los CFDI durante auditorías que ya están en curso. Exacto. Y por el otro lado, pues emerge con igual fuerza la necesidad de salvaguardar principios fundamentales como la seguridad jurídica y las garantías procesales del contribuyente. Y esta necesidad se manifiesta en la preocupación legítima por la potencial discrecionalidad que una facultad tan amplia como la del 29A bis podría generar, y el temor a que se menoscaben procedimientos específicos como el detallado en el artículo 49 bis, que fueron concebidos precisamente para ofrecer un cauce estructurado y con garantías mínimas de defensa ante acusaciones tan serias como la simulación o la inexistencia de operaciones económicas. Sin duda, la intención detrás de la propuesta parece ser, pues, dotar a la autoridad fiscal de una herramienta más directa, más ágil, para hacer frente a esta nueva exigencia de que los comprobantes fiscales no sean solo forma, sino que reflejen operaciones reales con sustancia económica. Es una respuesta legislativa, digamos, a la evolución de los esquemas de evasión, que a menudo se apoyan en la simple emisión de un CFDI timbrado, pero pues vacío de contenido real. Sin embargo, como hemos estado comentando, la interacción concreta de esta nueva facultad con otros procedimientos, ya sean existentes o también propuestos, en particular con el artículo 49 bis, pues sigue siendo ambigua. La forma específica en que se van a aplicar los estándares de prueba, cómo se interpretarán los conceptos de operación existente, verdadera o real en la práctica diaria de las auditorías bajo esta vía expedita y qué garantías efectivas tendrá el contribuyente para defenderse, son aspectos cruciales que generan perspectivas encontradas y preocupaciones válidas sobre cómo mantener el equilibrio procesal entre la autoridad y el administrado. Al final del día, la interpretación que realicen los tribunales y la forma en que la propia autoridad administrativa aplique esta norma, si es que llega a aprobarse en estos términos, serán determinantes.
Van a definir su verdadero alcance, sus límites y sus efectos reales sobre el sistema fiscal y, por supuesto, sobre los derechos de los contribuyentes. Totalmente de acuerdo. Este análisis conjunto creo que pone de manifiesto la enorme complejidad que implica balancear la efectividad en la recaudación y la fiscalización con la protección indispensable de los derechos y garantías fundamentales de quienes contribuimos al gasto público. Es un dilema central que se desprende claramente del material propuesto y que sin duda justifica un escrutinio continuo y una reflexión más profunda sobre las implicaciones de esta reforma. Quedan, por supuesto, más ángulos y detalles por explorar en la iniciativa completa y en su futura aplicación.